Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es la oración eficaz y veremos varios aspectos de lo que es la oración eficaz, que es lo que Santiago quiere enseñarnos y quiere mostrarnos precisamente en este pasaje. Santiago hace exhortaciones para que los cristianos se cuiden unos a otros, sí, para que tú y yo nos cuidemos unos a otros para satisfacer las necesidades de la iglesia del Señor. Oraciones, mira qué importante, que son para salvación y para la sanidad física. La oración eficaz, dice el verso 13, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Prácticamente en lugar de quejarte y siguiendo con la narrativa que trae Santiago en este capítulo 5, en el verso 9, vemos que se quejaban unos con otros y pobres la mayoría de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque estaban siendo perseguidos. De antemano él dirige su carta a los de la esparción. Estaban esparcidos, están pasando por problemas, nuestros amados hermanos del primer siglo, bien gruesos. Problemas que es muy probable que tú y yo nunca pasemos. A tal grado que por eso es que con el corazón se cree para justicia, ¿no? Y con la boca se confiesa para salvación. No es tanto de que invitaban a Cristo a entrar a su corazón, sino que era, crees en Cristo y ahí lo tenías que confesar, porque si no te mataban, o te encarcelaban, o te azotaban, porque lo que ellos querían era hacerte blasfemar. Entonces muchos de ellos, pues me imagino yo, ya estaban hasta acá, ¿no? Decían, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Y es precisamente, está alguno afligido, haga oración, o sea, no te vayas a quejar. En vez de murmurar unos contra otros, hagan oración. El verso 9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. Recuerden que estamos aquí en Santiago 5, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, o sea, el Señor te está esperando y el Señor no tarda su regreso, ¿eh? Santiago escribió que hagas oración porque en ocasiones cometemos el error de que en medio de las aflicciones y las adversidades nos amargamos y nos quejamos. Pasa por nuestra mente y se los digo porque cuando pasas por momentos difíciles, a veces te preguntas y dices, ¿por qué a mí? En lugar de decir, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué pasa con aquel impío? Míralo, yo lo veo, bien fuerte. Y es un hombre que blasfema hasta tu nombre, ¿verdad? Pero en lugar de quejarnos, dice, haga oración. Santiago hace hincapié en que en lugar de quejarte de mala manera o romper en maldiciones, hagas oración, que clames al Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos. Nos dice el apóstol Pablo como un contexto de este versículo 13, ¿no? de Santiago. Sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Luego añade Santiago y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago tiene el mismo consejo, tanto para una cosa como para la otra. Prácticamente eso es lo que está haciendo. Tanto al afligido
para que se alegre y que lo lleves todo delante del Señor. De hecho, los dos mandatos que hace aquí podrían voltearse. El afligido también cante. Y el alegre también haga oración. Es el caso que vemos en Pablo y Silas. Exactamente eso. Hechos 16, 22 y 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los mandó en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hay una imagen que van a poner ahí ahorita de cómo estaban precisamente Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y estaban cantando al Señor, y los presos lo oían, y todos sabemos el final de esto, lo que ocurrió allí. Cantar alabanzas en el Nuevo Testamento se refiere a la adoración pública. En el griego clásico, que es en el idioma que lo vemos aquí, tanto en Hechos como en Santiago, se usa para las canciones con acompañamiento musical, con instrumentos. Ya en el Antiguo Testamento leemos, obviamente en los Salmos de David, por ejemplo en el Salmo 5:11, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Mira lo que está enseñando Santiago de lo que viene siendo la oración eficaz. Y esto es maravilloso. Alégrense todos los que en ti confían, ¿verdad? Canten, oren al Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, ¿no? Igual el Salmo 100 dice David en el verso 1, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, entren delante de su presencia con regocijo, reconociendo que Él es Dios. Eso es la oración eficaz. Dice el verso 14, volviendo ahí con Santiago, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué importante es toda esta información de lo que encierra o de lo que es la oración eficaz. Santiago escribió, ¿está alguno enfermo de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los creyentes, ninguno de nosotros, amados hermanos, debemos sentirnos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento, sobre todo cuando están pasando por dificultades, cuando están enfermos o sufriendo. Cuando tú veas en la palabra que dice anciano, se refiere a los pastores, a líderes, colaboradores en la iglesia. Y dice Santiago, si está alguno de ustedes enfermo, llámelos, no te enorgullezcas. No digas, no, yo nomás lo puedo, no. Aquí te está dando una lista de lo que se refiere a lo que es la oración eficaz. Ciertamente que Dios nos escucha a nosotros, pero de esas veces que decimos, bueno Señor, si tú lo dices en tu palabra, por algo es. Llama a los ancianos de la iglesia,
Tienes esa cobertura con ellos, dice el Señor. No te sientas solo. Ciertamente yo escucho tu oración, pero llámale y dile, pastor, necesito que ore por mí, estoy pasando por esto. Santiago también dice que los ancianos de la iglesia, mientras oran, deben ungir a la persona enferma con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la unción con aceite tiene 3 significados en la palabra. El primero de ellos representa la sanidad física. Mira qué importante lo que significa la unción. El ungir. En Marcos 6:13 leemos, dice, y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La segunda característica que tiene es que ha sido interpretada como el buscar la mejor atención médica posible para el afligido. ¡Wow! ¡Qué importante! O sea que no está mal ir al doctor, no está mal ir al doctor. Tienes que buscar la mejor manera posible, ¿no?, de llevar a esa persona para que pueda sanar. Dios usa la medicina también como un medio. En Lucas 10, 33 al 34, nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que es el buen samaritano. Y dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, dice, o sea, del que estaba golpeado, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y por último, pero es el más importante, número 3, es que también es un emblema de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Recordemos cuando Samuel unge a David como rey, siendo él aún un adolescente, y nos dice en 1 de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora fíjate las buenas noticias y la bendición que tenemos tú y yo. Todos los hijos de Dios somos sellados, somos ungidos con el Espíritu Santo de la promesa, porque Él está en nosotros. Dice en Efesios 1, 13, 14, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, así como con David cuando fue ungido como rey. A diferencia de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, hoy mora en ti, está en ti y está contigo hasta el final. Con el Espíritu Santo fuimos sellados de la promesa, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por siempre estará y nos llevará al cielo con Cristo. Él nos presentó a Cristo y ahora somos sellados, somos ungidos hasta el día de la redención. ¡Qué bendición! De modo que el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. El poder en la sanidad está en el nombre del Señor, obviamente. En Juan 14, 13, 14 vemos que dice nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y si el Señor lo dice, es porque así es. No es casualidad que Santiago escribiera ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es la oración eficaz. Vamos al verso 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, recordemos que la sanidad es física como espiritual. Por eso dice que salvará al enfermo. Es lo mismo que escribió en su primera carta el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, citando precisamente a Isaías 53, verso 5. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Somos salvados y a la vez somos sanados. Nuestras oraciones de fe son parte del proceso de sanidad física y espiritual de Dios. Es la razón por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad o salvación de una persona. Por eso escribe Santiago y dice, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Qué importante cuando nosotros vemos a través de la palabra lo que Dios nos quiere decir, lo que es la oración eficaz. Santiago está considerando la obra y la sanidad espiritual, y no necesariamente una sanidad física. Sin embargo, el contexto de la declaración exige que Santiago no excluya la sanidad física como respuesta a la oración de fe. Es exactamente lo mismo que escribió Pedro en 1 de Pedro 2:24, y es lo mismo que escribió precisamente del Mesías el profeta Isaías 53:5, quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Hay una sanidad física, pero la más importante de todas es la sanidad espiritual, que es la salvación de nuestras almas. Todo esto va más allá que la sanidad física. Veamos un ejemplo en el testimonio del rey Ezequías, que más adelante vamos a ver en otro punto de lo que es la oración eficaz. Pero en esta ocasión vemos que Ezequías, el rey Ezequías, fue sanado por Dios, dándole 15 años más de vida. Y en Isaías 38:17 dice Ezequías, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Este es el ejemplo vivo de lo que viene siendo la sanidad física, pero principalmente la sanidad del alma, lo que viene siendo la salvación. Que siempre van de la mano. Lo mismo ocurrió con la mujer con el flujo de sangre. Ella va en busca de una sanidad física, pero creyendo que Jesús es Señor. Porque se acercan a Jesús y siempre le dicen Señor. No le dicen como los escribas y como los fariseos que le decían maestro. Nunca lo reconocieron como Señor, como el Mesías, como el Salvador. Esta mujer sí. Y dice que en Mateo
9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salva y fue sanada desde aquella hora. Porque el flujo de sangre de tantos años se detuvo rápidamente. Debemos orar por los demás con fe, esperando que Dios los salve y sane, y luego dejar todo en las manos de un Dios soberano, para que Dios haga como Él quiera hacer con esa persona. Ese es el mensaje de Santiago. El Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Eso es parte de la oración eficaz. Dice el verso 16, qué importante: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este solo versículo encierra mucha información, que pudiéramos sacar un solo mensaje del verso 16. Confiésense sus ofensas unos a otros. Santiago hace un recordatorio que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física. El Espíritu Santo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios en busca de perdón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el confesar nuestros pecados, el arrepentirnos delante de Dios, el pedir perdón, amados hermanos, los unos a los otros, todavía tiene un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Es bien importante. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses 3, 12 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Prácticamente que el fruto del Espíritu Santo florezca y se vea en la iglesia. Vístanse. Y luego dice el verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Número 1, si hemos pecado en contra de algún hermano, debemos pedir perdón. Y número 2, si un creyente me afectó, yo debo perdonar. Eso es lo que está enseñando precisamente Santiago. Dice: y verás la liberación que se produce en ti. En Marcos 11:25 leemos que el Señor Jesucristo dijo: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Ese es el mandamiento de Cristo cuando nos enseñó a orar. Si tú analizas allí en Mateo 6 la oración del Padre Nuestro, cuando tú estás pidiendo y le dices al Señor: y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, inmediatamente viene un y. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 11 y 12. Señor, provéeme para esto, esto y esto otro, y perdóname y enséñame a perdonar.
Si has cometido algún pecado, ve y pide perdón. Si sabes tú que esa persona tiene algo contra ti, ve y habla con él. Y dile, amado hermano o hermana, yo te perdono. Y verás la liberación que hay en ti. Ahora, la confesión ha traído avivamiento a través de los siglos, ¿cómo no? La confesión real, profunda, genuina, ha sido una característica de cada despertar o avivamiento genuino a través de la historia de la iglesia. Qué importante. ¿Por qué será? Porque el que está afuera se da cuenta que tú realmente perteneces a Cristo, que tú realmente estás llevando a cabo el evangelio de Cristo, que tú te mueves como Cristo, que tú hablas como Cristo, que tú sigues a Cristo. En la iglesia de Efeso leemos lo siguiente, dice en Hechos 19, versos 18 y 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y por consecuencia, ¿qué pasa? El verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. A través de los siglos, los avivamientos más grandes de la historia, si tú los analizas, es porque había arrepentimiento y porque la mayoría de los hermanos tenían todas las cosas en común. Se perdonaban unos a otros, se soportaban unos a otros. Eso es la iglesia, hermanos. Y ese es el mensaje precisamente de Santiago. Dice que muchos de los que creyeron vinieron confesando y contando sus hechos. Esto era que los hombres y mujeres se arrepentían y se ponían a cuentas con Dios. Y la confesión abierta de perdonarse unos a otros, de soportarse unos a otros, era parte del avivamiento. Qué hermoso, qué hermoso. Yo quisiera, hermanos, que la iglesia Logos se caracterizara por ser así en cada uno de sus miembros. Oren unos por otros, dice Santiago, para que sean sanados. Si necesitamos apoyo afectivo en nuestra lucha contra el pecado, contra la adversidad, debemos pedir oración a quienes pueden darnos ese apoyo. Y si algún hermano necesita oración, debemos proporcionarle nosotros ese apoyo, estar siempre dispuesto a orar por ellos. Oremos unos por otros para ser sanados, para ser salvados. Gálatas 6, 1, 2 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¡Qué bendición! Qué bendición cuando alguien te esté platicando parte de su adversidad. Párate al momento en que ya puedas o cuando ya te vayas de ver a esa persona y dile, sé que tienes esta necesidad, ¿me permites orar por ti? Y haz oración. Dios se encargará en su soberanía lo que va a hacer con esa persona o con este hermano. En el reino de Cristo cada creyente es un sacerdote. Sí, es lo que vemos en 1 de Pedro 1:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, o por todos los santos. Es sumamente necesario, hermanos, perdonarnos y orar unos por otros, porque así lo manda el Señor, porque así nos dice su palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, presten atención, la oración eficaz se hace en fe. Santiago ya nos mencionó aquí, y lo vimos hace ratito, en el versículo anterior, en el verso 15, dice que la oración de fe salvará al enfermo, pero desde el primer capítulo de su carta, vemos en el capítulo 1, versos 6 y 7, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es necesaria para una oración eficaz. Es bien necesaria porque, como dice el autor de Hebreos, citando el Antiguo Testamento, citando la Escritura, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, lo mismo que dijo Santiago, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la oración eficaz. Tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios es real, que Dios existe. Tú dices que Dios es uno, dice Santiago, haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Para que podamos entender el mensaje de Santiago, es decir, hey, ¿realmente crees? ¿Realmente te estás tomando la cosa en serio en la iglesia del Señor? ¿Realmente crees? Como dijeran hoy en día los chavos, ¿es neta? O como dijera nuestro hermano Prisi, era una de sus palabras, ¿es neta, hermano? ¿Es neta? ¿De verdad estamos creyendo? Eso es lo que dice Santiago. ¿Tu fe es genuina? ¿La gracia de Dios se derramó en ti? ¿Y has valorado esa gracia? ¿O estás haciendo un espectáculo de esa gracia? Es tan simple que la oración eficaz es que creas que Él realmente existe y que debemos de temerle. Obviamente la palabra temer, la palabra nos habla de una reverencia, pero esa reverencia a la vez va ligada también a un cierto miedo de decir, es que Dios me ve. Yo no le puedo estar jugando, yo no me la puedo estar jugando. Yo valoro lo que tú, Cristo, hiciste en la cruz por mí, porque creo en ti. Número 2, la oración eficaz. La primera fue que va ligada a la fe, que es la oración de fe. La oración eficaz debe tener los motivos correctos. Santiago menciona un obstáculo a la oración eficaz. Dice en Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. Los motivos egoístas descalifican nuestras oraciones. Por eso es que Juan escribió en su carta, en 1 de Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que alinear, hermanos, nuestros pensamientos a los de Dios.
Tenemos que ir a la palabra y deleitarnos en su palabra y sabremos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para mi vida, y de esa manera saber pedir conforme a su voluntad. Y número 3, la oración eficaz viene de labios del justo. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Nunca jamás va a venir de un chamán. Nunca jamás va a venir de un curandero. Nunca jamás va a venir de una persona perversa. Santiago no promete que la oración de todos puede obtener todo lo pedido. La buena noticia, amados hermanos, es que Cristo nos justifica a ti y a mí. Nos dio su justicia por nuestro pecado, cambió nuestro pecado por su justicia. Por eso es que nuestras vidas importan en la oración. Como Santiago afirma, la oración eficaz del justo puede mucho. El rey David lo dejó escrito de esta manera en el Salmo 66, 18. Y no es que David se esté jactando delante de Dios, nada tiene que ver esta oración que vamos a ver tanto de David como del rey Ezequías, con la que nuestro Señor Jesucristo está diciendo del fariseo. El fariseo estaba presumiendo, David no, David está clamando y dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay varios pasajes que mencionan que nuestro pecado contra otras personas puede ser un obstáculo en la oración. Principalmente en los evangelios. Cristo nos dijo en Mateo 5, 23 y 24, voy a parafrasear rápidamente: cuando des ofrendas, primero ve y reconcíliate. En Marcos 11, 25 dice: cuando ores, perdona. Antes que ores, perdona si te han ofendido. Y en primera de Pedro 3:7, entre muchas citas más, pero nomás voy a mencionar esas, dice que te lleves bien con tu cónyuge para que tus oraciones no sean estorbadas. Nuestra motivación al buscar ser justos en nuestro comportamiento, amados hermanos, agrada a Dios. Porque estás demostrando que crees que Él existe, que Él está ahí. Vale la pena mencionar el ejemplo del rey Ezequías una vez más. No crean, amados hermanos, imagínense, por lo que yo ahorita estoy pasando, que no es gran cosa, pero estás leyendo eso y, ups, Señor, me estás hablando. Y gracias por ello. Dice en Isaías 38, 1 al 5, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahvé dice así. ¿Quién? Yahvé dice así. No fulanito, ni manganito, ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro, o ni el hermanito que se sienta junto a ti. No, Yahvé dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Yahvé y dijo: escuchen, hermanos, oh Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad
y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Yahvé a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías. Isaías inclusive todavía no salía, no sé si sería un castillo de la casa del rey. Ve y di a Ezequías: Yahvé Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¡Wow! ¡Qué hermosa enseñanza! Esto es lo que Santiago quiere que la iglesia vea, lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo veamos. Tu justicia, en este sentido, claro que le importa a Dios. David escribió de la manera contundente en el Salmo 18:20: Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. La oración eficaz del justo puede mucho. Se quedaron muy serios, hermanos. Alégrate, da voces de júbilo, porque Él nos defiende para siempre. Regocíjate cuando eres reprendido por Dios. Cuando Dios te está enseñando en la palabra y decir: ok, Señor, ok. Yo estoy pasando por dificultad. ¿Qué me estás enseñando? Bendito sea su nombre. Y por último, los versos 17 y 18 viene siendo el cumplimiento de lo que está hablando. Viene siendo la recompensa de la oración eficaz del justo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, o sea, por 3 años 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como punto de partida, primero dice Santiago, se los voy a decir claramente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago está enseñando que Elías era humano. Esto significa que no había nada especial en él. No era un ser angelical, tampoco celestial, no era un ser extraordinario. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero estaba justificado por Dios. Era un profeta justo delante de Dios, y por consecuencia la oración eficaz del justo puede mucho. Dice que oró fervientemente y luego volvió a orar. Elías constituye una de las ilustraciones más notables del poder de la oración en el Antiguo Testamento. Oró fervientemente y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta es la oración eficaz del justo, que va alineada, como lo vimos hace rato, con la voluntad de Dios. Elías conocía a su Dios, a su Señor. Tan es así que el Señor lo arrebató. Tan es así que el Señor lo arrebató, se lo llevó. Y es considerado como el padre de los profetas, Isaías. Sus oraciones no son mencionadas aquí en el Antiguo Testamento, solo sucedió lo que aconteció.
Pero aquí en el Nuevo Testamento son mencionadas por Santiago como un resultado de la oración eficaz del justo. Elías estaba en sincronía con el corazón de Dios. Elías oró para que la lluvia se detuviera y volvió a orar e hizo que volviera a llover. Eso aparece en 1 de Reyes 17:1 y en 1 de Reyes 18:1. Ahora, ¿qué significa que oró fervientemente? Literalmente en la palabra griega significa que oró con oración. Mira qué importante. El verdaderamente orar, por definición, oró con oración, es orar fervientemente. Te está diciendo, toma muy en serio cuando ores. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la oración de fe, hermanos. Esa es la oración eficaz